¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Juan Antonio Alvarado de Ávila. Vamos a hablar acerca de superficies de doble movilidad y cabezas de diámetro aumentado o largo para tanto cirugías primarias y de revisión, como parte del curso de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y tenemos como titular al doctor Edmundo Berumen Nafarrate. Bueno, empezando con el tema, como introducción, pues tenemos que, al fin y al cabo, la inestabilidad o la luxación es un riesgo latente todavía en las cirugías, a pesar de todos los avances tecnológicos, tanto en la prótesis como en los abordajes. Más en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de inestabilidad, como quienes, pues aquellos que tengan desórdenes neuromusculares, lesiones de tejidos blandos, aquellos que ya tengan antecedentes de fusiones lumbares, que pues esto puede aumentar el riesgo de entre de 4.8 hasta el 13%. Entonces, pues es importante tener una buena identificación de los riesgos, tanto en cirugías primarias, o sea, la identificación del riesgo, o sea, que puede aumentar el riesgo de luxación, tanto en cirugías primarias como en cirugías de revisión. Principalmente, pues aquellos que ya tengan, como mencionaba anteriormente, lesiones de tejidos blandos, lesiones o sea, lo que produzca o lo que aumente, lo que dañe, lo que da la estabilidad tanto primaria y secundaria de la prótesis, ¿no? Y aquellas cosas que podemos tener para disminuir estos riesgos de luxación, parte de esto pues es los liners constreñidos que se han dejado de usar o se utilizan cada vez menos. Y lo que pues vamos a hablar ahora, ¿no? Que son las cabezas de diámetro ancho o aumentado, de mayor a 36 milímetros, normalmente son de 36 y 40 milímetros. Y las copas doble movilidad, que pues es lo que más se está utilizando actualmente y es lo que un poco está más de moda, ¿no? Que está tratando de disminuir estos riesgos. Como historia, menciona que la primera copa doble movilidad se empezó a utilizar en 1979, no es algo tan nuevo. Sin embargo, hasta en el 2009 fue cuando en Estados Unidos la FDA aprobó o bueno, se empezó a utilizar más la copa doble movilidad. Y esto, bueno, que se empezó también a utilizar los liners con polietileno altamente entrecruzado. Y esto hizo que pues aumentara o sea, más bien disminuyera el desgaste en estos liners, ¿no? Ya sabemos que antes de esto pues se tenía mucho más riesgo de fracturas los liners o el polietileno. Entonces hasta el 2009 se empezó a utilizar con los altamente entrecruzados. Entonces tenemos como tal que la copa doble movilidad pues tiene dos superficies de rodamiento. Uno que es la cabeza con el liner de polietileno, como se ve aquí en la imagen. Se ve cómo la cabeza roda sobre el liner. Y el liner sobre este liner interior metálico que se encuentra dentro de la copa. Entonces tenemos una que es hard soft, una superficie hard soft, que es la cabeza con el liner, y soft hard, que es el liner con el liner metálico interior de la copa. Esto pues lo que nos ayuda es mucho a aumentar pues principalmente los rangos de movimiento de la prótesis, ya que pues hay dos superficies de rodamiento. Eh, la, la, el liner de polietileno rueda también sobre el liner metálico, y esto aumenta los rangos de movimiento, ¿no? Antes de producir una luxación o un pinzamiento del cuello con la copa. Entonces, pues nos aumenta lo que es el radio de la cabeza-cuello. ¿A qué se refiere esto? Aquí vemos la imagen. Bueno, primero les comento que, bueno, en la imagen de su izquierda se ve la comparación entre los liners fijos y los liners doble movilidad. Donde es fijo, sabemos donde a lo mejor que si son cabezas cortas, el cuello puede chocar con el liner de polietileno, pues produce este mecanismo que se llama de bottle opener o abrebotellas, y produce la luxación. Y aquí vemos en la imagen de la derecha que se ve cómo este pinzamiento pues se produce a mayores rangos de movimiento.
Entonces reproduce o nos permite que sean más amplios estos movimientos, ¿no? Y aquí esto es lo que mencionaba en su imagen de la derecha, cómo se aumenta el radio literal entre el cuello, que es este punto que se ve aquí donde empiezan las flechas, hacia el radio o el radio externo con el liner de polietileno. Entonces lo que nos aumenta también pues es la superficie como tal de la cabeza, ¿no? Así como si fuera también una cabeza el liner. Y esto pues nos ayuda mucho a aumentar los rangos de movimiento. Y ya hablando un poco de la evidencia que tiene, bueno, que hasta el año de la publicación del libro de Laos, pues lo que nos recomienda acerca de tanto de las cabezas como de los liners de las copas de doble movilidad. El aumento de la cabeza el aumento del diámetro de la cabeza disminuye el riesgo tanto a corto, mediano y largo plazo de la luxación. Esto por lo mismo que ahorita les mencionaba, que aumenta la superficie de movimiento entre el liner y la cabeza, la cabeza y el liner femoral, acetabular, perdón. Algo que también me llamó mucho la atención es que menciona que aún a pesar del abordaje, tanto sea posterior y lateral, también en ambos casos o en ambos abordajes también disminuyen el riesgo tanto en corto y mediano plazo. Esto porque pues ya sabíamos que menciona o la bibliografía dice que el abordaje posterior tiene mucho más, bueno, no mucho más, tiene más riesgo de luxación. Entonces, a pesar del abordaje posterior lateral, disminuye los riesgos de luxación. Mencionaba este estudio de 501 cirugías de cadera en pacientes con alto riesgo de luxación, como aquellos que vimos al principio. El riesgo con la cabeza femoral menor a 36, decía que el riesgo era de 5.6%, y en aquellos con mayor o igual a 36 milímetros disminuía hasta el 0.5% de riesgo de luxación en cirugías primarias. Entonces, pues sí disminuye algo el riesgo. Sin embargo, pues sabemos que pocas veces contamos con las cabezas tan grandes y a veces se requiere un mínimo tamaño de la copa acetabular para poder poner este tipo de cabezas, ¿no? Entonces no siempre en todos los pacientes se puede poner. Y mencionaba otra revisión sistemática que el riesgo de luxación de la copa doble movilidad en cirugías primarias es del 0.9% a 6.8 años. Entonces, pues es muy poco el riesgo. Sin embargo, en general mencionaba que todos estos estudios pues aún son a corto plazo, falta ver más a largo plazo cómo mejora, ¿no? En cuanto a cirugías de revisión, perdón, sabemos que la principal, o bueno, una de las principales complicaciones de las cirugías de revisión es la inestabilidad o la luxación. Entonces este se puede aumentar hasta el 10% en las cirugías de revisión. Entonces pues sí hay que utilizar, bueno, sí disminuye el riesgo el utilizar o ayudarnos de estos avances, ¿no? Algo que teníamos antes era pues lo de los liners constreñidos, que mencionaba que pues se han dejado de usar ya que pues producen mucha falla mecánica de la copa, y también se ve que aumenta el aflojamiento aséptico, ¿no? Porque es mucho más rígido la superficie de rodamiento, y esto pues produce todas estas fallas. Sabemos que la causa de la inestabilidad o de la luxación en una cirugía de revisión pues es multifactorial. Uno, pues abordajes amplios donde se dañan los tejidos blandos que les dan la estabilidad a la cadera, principalmente el aparato ductor o tensor de la fascia lata, que son los principales estabilizadores. Y también la mala colocación o mala error en la colocación en los diámetros de los componentes tanto femorales como acetabulares, principalmente pues en este caso en el acetábulo, ¿no? Que podemos equivocarnos tanto en el tamaño, tanto de la copa como de la cabeza. Entonces pues estos son los que nos producen pues que se aumente más el riesgo de inestabilidad de la luxación. Mencionaba este estudio en el 2012, un ensayo clínico, que en pacientes que tienen cabezas mayor a 36 a 40 milímetros disminuye el riesgo desde 1% a 5 años en cirugías de revisión. Entonces, mencionaba, pues bueno, al fin y al cabo son estudios que aún falta ver, valorar las complicaciones a largo plazo, ¿no? Esto pues hablando de las cabezas femorales. Y
se ha visto que se ha aumentado tanto el aumento de uso de las copas doble movilidad entre las cirugías de revisión. Este estudio en el 2018 en la revista de Arthroplasty menciona que la supervivencia por cualquier causa con copas doble movilidad es del 94.5%. O sea, cualquier causa puede ser aflojamiento tanto séptico como aséptico. Y la luxación puede ser de 94.5%. Y solamente por aflojamiento aséptico menciona que la supervivencia es de 97.7%. Y estos dos es a 31 meses. La verdad es que es un seguimiento corto todavía. Y hay una complicación relacionada a la copas doble movilidad, que es una luxación intraprotésica o intraprotésic dislocation, que es del 0.2%. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de esta complicación, que pues es meramente de las copas doble movilidad. Y el riesgo general de luxación es del 2.2%. Esto igual a 31 meses. Entonces, pues son estudios pues, que pues, tienen buenos resultados en cuanto a menor riesgo de luxación, pero son a corto plazo, ¿no? Entonces falta valorar, como mencionaba desde el principio, valorar complicaciones más a largo plazo. Esta otra revisión sistemática en el 2017, este fue otro seguimiento a 4 años, menciona que el riesgo de luxación era del 3% en 5.064 caderas, o sea, son bastante y es muy poco el riesgo de luxación. Y esta luxación intraprotésica aumentaba del 1.3%. O sea, ¿qué quiere decir la luxación intraprotésica? Que el liner de polietileno se luxa sobre el liner metálico o la cabeza sobre el liner de polietileno. Entonces, pues realmente son porcentajes bajos de riesgo. Sin embargo, pues mencionaba que pues hay que seguirlos valorando a largo plazo. Y el riesgo de revisión por luxación específicamente es del 2% a 2 años. Entonces, aquellos pacientes que la causa de la revisión sea una luxación, con copas doble movilidad disminuye el 2% a 2 años. Entonces, pues, como mencionaba, pues son avances tecnológicos en cuanto a los implantes para tratar de ayudarnos a disminuir estos riesgos de luxación. Consideraciones especiales. Mencionaba la luxación intraprotésica que mencionaba anteriormente, que es meramente una complicación específica de las copas doble movilidad. Pues como mencionaba, puede presentarse en dos escenarios. Uno, que sea una como complicación tardía por desgaste del polietileno. No sé si se alcanza a ver en la imagen de la radiografía en la parte izquierda. Se ve cómo la cabeza femoral no se encuentra completamente céntrica, se encuentra superoexterna. Entonces esto se da por el desgaste del liner y pues se asciende, ¿no? Superoexterno. Entonces pues esto es meramente por el desgaste del polietileno, que al final se fractura y puede migrar la cabeza, o como una complicación temprana del liner con la cabeza femoral. Y mencionaba, pues esto es muchas veces por la mala colocación o mala decisión de los tamaños de los componentes. Y esto, pues, al fin y al cabo, la cabeza o el cuello femoral va y choca contra el liner metálico y pues hace que salga, ¿no? Que se luxe tanto la cabeza con el liner de polietileno. Y pues esto que mencionaba, es este efecto que se llama efecto de abre botellas. Como mencionábamos, pues al fin y al cabo la copa, pongo esta imagen porque cómo se debe ver la copa doble movilidad, en la imagen superior derecha cómo se ve la cabeza dentro del liner de polietileno, que esto se debe usar o se debe colocar mediante una prensa, ¿no? Que se utiliza con presión. Otra consideración especial acerca de las copas doble movilidad es la corrosión, que esto se da meramente, bueno, se daba cuando se utilizaba más superficies metálicas, ¿no? Sin embargo, pues esto se puede dar con la cabeza femoral, que es de la relación de metal de cromo cobalto, y el titanio que se encuentra en el liner metálico, ¿no? Que está dentro de la copa. Entonces esto pues puede producir más reacciones, más debris, y al fin y al cabo pues son se llaman lesiones del tejido blando, ¿no? Lesiones adversas del tejido blando.
Y pues esto al fin y al cabo puede producir que se haya mucho más osteólisis y al fin y al cabo pues puede provocar aflojamientos o luxaciones. Mencionaba un estudio de 100 pacientes que se colocó esta superficie de doble movilidad, que el 25% de estos pacientes se veían niveles altos de cromo cobalto y en 2 pacientes se evidenciaba con resonancia magnética la presencia de un pseudotumor. Sin embargo, mencionaba que no fueron causas de revisión. Entonces, pues meramente pues tener cuidado con estos pacientes, darles un seguimiento por un posible una posible revisión por estas causas, ¿no? También mencionaba algo que era la turneoniosis, que es pues también la corrosión entre la unión de la cabeza y el cuello femoral. Mencionaba principalmente porque también aquellos que normalmente el vástago es de otro metal, también es de titanio y puede provocar esta corrosión, ¿no? Entonces, mencionaba que también se puede aumentar o que aumentaba en aquellos con cabezas femorales largas o amplias o de diámetro aumentado, ya que producía que se hubiera más carga o más fuerza en esta zona, por lo que provocaba que pudiera provocar más trunionosis. Sin embargo, pues ahora con las cabezas cerámicas, pues pues se disminuye o se quita este riesgo, ¿no? Y también el uso de las cabezas femorales puede provocar, uno, que se corrosione y al fin y al cabo que se fracture. Que puede provocar bueno, pero este riesgo pues es muy bajo, del 0.03%. Entonces, pues es principalmente las consideraciones especiales en estos tipos ¿cómo se llaman? De implantes que tenemos, ¿no? Y al fin y al cabo el desgaste o el desgaste prematuro del polietileno, pues pues se ha visto que se ha disminuido, pues obviamente con el polietileno altamente entrecruzado, y aparte pues ahora que se le agrega la vitamina E, pues también se ha visto que se disminuye porque sirve como antioxidante, ¿no? Entonces la evidencia actual dice que reporta mayor desgaste con cabezas mayor a 36 milímetros, sin embargo, que no hay una evidencia significativa de osteólisis o de osteólisis radiográfica, ¿no? Que se evidencia en la radiografía. Entonces, pues nada más tenerlo como en cuenta de que puede provocar más desgaste. Sin embargo, pues no se ha visto que implique o que hay una implicación clínica importante. En las copas doble movilidad, eh, obviamente cuando el liner o sea, se aumenta el desgaste con el liner cuando es con la superficie o liner interno metálico, pues puede provocar mayor desgaste. O cuando choca el liner con el cuello femoral al final de los rangos de movimiento, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Entonces es cuando se puede provocar mayor desgaste y provocar pues datos de aflojamiento. Sin embargo, pues es muy poco el riesgo. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de las fracturas del liner, tanto con cabezas femorales aumentadas y doble movilidad. Es el final catastrófico del desgaste del polietileno. También se relaciona con el menor tamaño de acetábulo de la copa y menor grosor del liner, ¿no? Pues estos se asocian a que se puedan fracturar más. Algo muy importante pues es la posición de la copa, ya que en copas muy verticales aumenta el estrés o la carga sobre la parte superior del liner, y esto pues puede provocar que se desgaste y se fracture al fin y al cabo la copa. Esta imagen es de una radiografía de un paciente que yo operé. Lo operé en enero. La verdad no había visto la radiografía, me quedó un poco vertical la copa. Sin embargo, pues identificar que probablemente en un paciente en largo plazo pues puede provocar pues esta fractura del liner, ¿no? O de mayor aumento del desgaste del liner. Y mencionaba que pues para que se disminuya un poco el riesgo tanto de la fractura del liner como el desgaste, pues que el liner debe tener un mínimo de 6 milímetros de grosor, ¿no? Entonces con pues también nos puede ayudar a disminuir este riesgo. En cuanto a consideraciones técnicas de la colocación y a tener en cuenta de la colocación de estos avances o de estos implantes, mencionaba que pues son buenas técnicas de apoyo, sin embargo nunca va
a cambiar, o sea, solamente son apoyo para una buena colocación de los implantes, una buena restauración de la longitud y el offset de la cadera y una buena reparación de los tejidos blandos. Entonces, no por sí solas, no solo por poner estos avances o estos implantes, o sea, van a disminuir los riesgos, o sea, es un apoyo a todo lo demás técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, pues hay que tomar en cuenta todos los factores para disminuir este riesgo de luxación. Las ventajas de la modularidad en las copas acetabulares es que se puede observar mejor la posición de los implantes y en aquellos que tengan para colocación de tornillos, pues aumentar la fijación con los tornillos, ¿no? Hay algunas que son monobloque, he visto algunas doble movilidad que no tienen para colocación de tornillos y que y tienen como unas ranuras que van directamente al acetábulo. Estas pues son en monobloque, no permite el juego de la modularidad. Entonces, en esto se ha visto que hay corrosión, bueno, que disminuye, aumenta ¿cómo se llama? O sea que exige mejor o exige más una buena colocación de los implantes en estas que son con monobloque, ¿no? Y me salté un poquito las desventajas de la modularidad en las copas tabulares es que pues, puede provocar esta corrosión entre el liner metálico y el polietileno y que hay algunas copas, algunas marcas que necesitan un tamaño mínimo de la copa para poder colocar esta doble movilidad. Nos pasó hace poco a mí a César que era a partir de la 46 creo la copa y pedimos una menos y nos abrieron la doble movilidad errónea, ¿no? Entonces la 44 era mente con liner polietileno fijo, entonces tuvimos que poner esa. Entonces, pues hay que tener en cuenta todo esto, hay que conocer también la prótesis, conocer los implantes para poder tomar las mejores decisiones para la colocación de los implantes, ¿no? Y es todo.